Buenas noches amigos, comienza el espacio de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero. Esta noche vamos a hablar de la política agraria común, vamos a hablar también del POSEI, sobre todo para conocer en profundidad cuáles son los pilares, en este caso, como son las ayudas directas, los desarrollos rural, que un poco pues es la base o el motor de la política agraria común. Sabéis que se acaba de aprobar, que está fresquita, que es un programa que se va a desarrollar entre 2014 y 2020 y que no va a afectar a todo el sector primario y yo creo que a la sociedad en general. Para hablar un poquito sobre este tema, yo creo que hemos traído a la persona que en este momento, bueno, pues mejor conoce, sobre todo por el tema del trabajo que vienen desarrollando durante años, bueno, pues dedicándose en la comunidad autónoma cuando tenía ese trabajo, pues a llevar el tema del desarrollo rural, ahora como diputado nacional del Partido Popular, Ernesto Aguiar, que lo tenemos con nosotros. Bueno, pues también es un valedor de la política, bueno, pues dedicada al sector primario, además le gusta bastante. Ernesto, buenas noches. Hola, buenas noches. Es verdad que te gusta la política agraria y te gusta el sector primario en general, ¿no? Sí, siempre que me han dado opciones a llevar áreas dentro de la política, me he inclinado por el sector primario. Ya lo hice como portavoz de Agricultura como diputado regional, lo mantuve en el Gobierno de Canarias y ahora pues también estoy en la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados. Quizás porque estoy vinculado desde muy pequeño al sector primario, conozco a la gente, sé de sus problemas y me gusta ocuparme de ellos en la medida de las posibilidades y donde tenga en esos momentos mi capacidad de colaborar para salir adelante. Ernesto, pues nos vamos con cómo se desarrolló todo el trabajo previo para llegar a, bueno, pues a tener una ley como esta que es la Política Agraria Común Europea, que es una norma pues muy grande y que abarca pues muchos temas. Bueno, la negociación de la PAC ha sido amplia, ha sido bastante compleja, porque de inicio la propuesta que había era un poco lesiva para los intereses de España, pero aquí ha habido una herramienta fundamental. Y bueno, en mi opinión, lo que debe suceder en todas aquellas cuestiones que tengan que ver con sacar adelante problemas, no solo del sector primario, sino otro cualquiera. Y ese elemento fundamental ha sido que todas las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo en elaborar un documento base que le ha servido, como decía, de herramienta al ministro, a Miguel Arias Cañete, para defender los intereses del agro español en Europa. Intereses que se han visto mejorados hasta el punto de que todo el mundo reconoce que ha sido una magnífica negociación y que desde luego no hubiera sido posible sin digamos que la unión de todas las comunidades para sacar eso adelante. Y esto no lo digo yo, esto lo manifiesta cada vez que tiene oportunidad el ministro, de que el logro de que haya obtenido una magnífica negociación de la política agraria común para España ha sido consecuencia de la unión del sector, de la unión de las comunidades autónomas y de ir con un mismo discurso a Bruselas. Usted se preguntará en qué consiste esta importante negociación que ha habido y buena. Pues yo le voy a hablar de cifras, que en definitiva estamos hablando de dinero para el sector primario, y cuando los dineros disponibles en Europa para el sector primario se disminuían en torno a un 3 y algo por ciento, creo recordar un 3,5%, para España se subía un 0,8% en el primer pilar y un 3% en el segundo pilar. Por lo tanto, yo creo que es uno de los pocos países que no solo mantiene su ficha financiera, sino que la incrementa. De ahí que podamos hablar de una magnífica negociación, aparte de otros aspectos que son fundamentales. Siempre estamos un poco condicionados cuando recibimos alguna ayuda de Europa y en este caso pues yo creo que se ha abierto un poco más la mano para que sea España quien tenga más decisión en los criterios de reparto de estos recursos. Por lo tanto, una negociación que comienza en octubre del 2011 y que a lo largo de diversas reuniones con la unión del sector, con la unión de las comunidades autónomas, han sido muy beneficiosas para España. Ernesto, vamos a ir por partes. Cronológicamente, si puedes, me desarrollas para que todos tengan conocimiento cómo se fue haciendo las cosas, porque comenzaron, bueno, pues desde el Ministerio haciendo reuniones con las comunidades autónomas para ver lo que querían, lo que se podía pedir y hasta dónde se podía llegar. Y después todo eso se fue recogiendo para después llevarlo a Bruselas. Vamos a explicar todo ese proceso. Bueno, como te decía anteriormente, las reuniones son reuniones sectoriales, el ministro convoca a las distintas comunidades autónomas, se pone sobre la mesa cuál es la propuesta de Europa,
se ve aquellos aspectos que son negativos para España, se hace una contraoferta a eso, se debaten, se discuten y en este caso pues todo sale bien. Luego viene la segunda parte. La segunda parte, que el pasado 25 de julio se reunió la sectorial, esta reunión que existe entre las comunidades autónomas y el Ministerio, pues una vez conocidas ya las fichas financieras y que le corresponderían por parte de la reforma a España en los dos pilares, pilar 1 que son las ayudas directas, que a Canarias implica lo que es el POSEI, que todos conocemos, y para el pilar 2 que son las políticas de desarrollo rural, ahora corresponde al país miembro, en este caso España, hacer una distribución de esos recursos. En esa sectorial del día 25 se llegó a un acuerdo, también por parte de las comunidades autónomas, de crear un equipo de trabajo de alto nivel que tiene un periodo desde del 1 de septiembre al 30, o sea que ya se ha cumplido ese periodo, para emitir un informe al Ministerio y a esta sectorial para ver si los criterios de reparto que se mantuvieron para Europa, para con los países miembros, es de aplicación de España para con las distintas comunidades autónomas. En el caso que así fuera, se aplicaría ese criterio de reparto, y en el caso de que no fuera así, pues se vería a qué cuestiones hay que adaptarlas a la singularidad y a la idiosincrasia de España. Evidentemente todo esto se volverá a hacer con el mismo rigor que se ha hecho hasta ahora, que no es otro que llegar a acuerdos dentro de las distintas comunidades autónomas y que salga por unanimidad ese reparto. Existe alguna suspicacia de que, como en todo, cada vez que hay repartos de dinero, de que algunas comunidades autónomas puedan tener más o menos peso específico y de llevarse mayor parte de la tarta, pero en estos criterios el Ministerio ha dado bien claro que estamos hablando de dinero, que serán criterios de repartos que darán más o menos en función de esos criterios que se establezcan, pero que desde luego tendrán el mismo peso a la hora de decidir qué se va a hacer unas comunidades que otras. Bueno, pues nos vamos a desgranar la política agraria común. Hay dos pilares, en este caso, pues, además que nos interesa muchas veces a nosotros, es el primer pilar, que son las ayudas directas. Explícanos en qué consiste y cómo ha quedado. El primer pilar y las ayudas directas, como tú decías, pues, lleva gran parte del porcentaje del dinero europeo. En Canarias, básicamente, es el POSEI. Yo creo que el POSEI es un documento que todos conocen. Estamos de enhorabuena. Recientemente se ha reconocido la ficha financiera 2014-2020 en los 268 millones de euros. Lo ha ratificado con su presencia el comisario, el señor Ciolos, que ha confirmado los 268 millones de euros para Canarias en este periodo, y que además pues, que sea Canarias quien haga el reparto. Dentro del POSEI pues, hay muchas cuestiones que se han venido debatiendo a lo largo de la negociación en Europa, para ver si éramos capaces de mantener la ficha financiera. Así ha sido, por lo tanto, como decía anteriormente, tenemos que estar de enhorabuena. Pero luego viene el reparto del POSEI en sí, que también tiene su controversia o su polémica. Como todos saben, el POSEI tiene tres patas fundamentales, o tres pilares. Uno, de esos 268 millones, son 141 millones que están al sector platanero, como consecuencia del acuerdo que se hizo en su día. Y el resto, los 127 millones restantes, en dos pilares. Uno es la ayuda a las producciones locales y otro es el REA. Aquí es donde ha surgido la controversia. En la actualidad, este pilar REA pues, está por encima de la ayuda a las producciones locales, y quieren que esto se invierta y que sean las producciones locales las que tengan, digamos que, mayor aportación del POSEI que el REA. Esto es una decisión que le corresponde al Gobierno de Canarias y que evidentemente debería de poner sobre la mesa tras un estudio, y yo creo que hacer el reparto justo. Si me preguntan a mí personalmente, yo creo que se debe destinar un poco más de dinero a las producciones locales y al REA, pero no se puede hacer, no es fácil de hacer, si no ya se hubiera hecho, hay que argumentarlo y basarlo en un estudio. Por lo tanto, y resumiendo, tenemos POSEI garantizado 268 millones, tenemos un primer pilar de este POSEI que es las ayudas al sector platanero, 241 millones, y tenemos 127 millones a distribuir entre los otros dos pilares, que yo creo que se está en eso, intentando que esa distribución sea lo más justa posible. Dentro del POSEI hay otra polémica que se ha suscitado, que es la que corresponde con el acuerdo que en su día el Gobierno de Canarias solicitó a Bruselas la ampliación de la ficha financiera del POSEI, porque entendía que había un déficit para atender una serie de necesidades, básicamente en el sector tomatero, la ganadería y el viñedo. Este aumento de la ficha financiera
se acepta por Bruselas, pero con una condición: acepto que usted incremente la ficha financiera del POSEI, pero nosotros no vamos a aportar más fondos que los que ya aportamos. Se acepta que por parte del Gobierno de España se incremente esa cantidad de dinero a partes iguales, 50% el Gobierno de España y 50% el Gobierno de Canarias, en lo que se denominaron en su día ayudas de Estado para ampliar el POSEI, y que los 2 primeros años el Gobierno de España aportó esa cantidad económica de 22 millones, pero no la aportó el Gobierno de Canarias. Al ser ayudas de Estado, ni siquiera estaban dentro del Ministerio de Agricultura, esa aportación la hacía el Ministerio de Hacienda. Al llegar el nuevo gobierno, pues y con los ajustes que ha habido, el Ministerio de Hacienda dice que en su partida económica no va a hacer aportaciones para un tema de agricultura, y por parte del Ministerio de Agricultura se dice que hay un incumplimiento de convenio, ya que el Gobierno ha puesto su parte y el Gobierno de Canarias no, y en eso estamos. Las últimas declaraciones y en conversaciones que he podido tener con el ministro es que en tanto en cuanto el Gobierno de Canarias haga la aportación de su parte, el Gobierno de España no va a dejar de cumplir sus compromisos y lo va a hacer también. He de decir también que es un compromiso político que surgió en el año 2009 como consecuencia de Coalición Canaria apoyar los presupuestos al Partido Socialista, cosa que me parece lícita y normal, pero también he de decir que el marco financiero, la situación económica y las cosas han cambiado profundamente. Por lo tanto, ahí está esa situación. Sé que por parte de Coalición Canaria se ha estado reivindicando, concretamente en estas semanas, una proposición no de ley en el Parlamento de Canarias para que se dote con una partida presupuestaria en los presupuestos generales del Estado para hacer frente a este compromiso, y como consecuencia de eso he vuelto a hablar, en este caso con la Secretaria General, y la respuesta ha sido la misma. Estamos dispuestos, siempre que Canarias haga su aportación nosotros la haremos, así que en eso estamos. POSEI tiene buena ficha financiera, los plátanos tienen blindados sus 141 millones, los 127 de reparto tendrá que mojarse el Gobierno de Canarias en cómo lo quiere hacer, y en cuanto a la ampliación de las fichas financieras, pues vamos a ver cuáles son las aportaciones que se puedan hacer en caso que las hubiera. ¿Cómo se establecen los criterios de reparto, en este caso, por ejemplo, de la ficha financiera destinada para el plátano? Bueno, yo antes de nada quiero manifestar una cuestión. Yo no me gustan los rumores, no me gustan las hipótesis, no me gustan los comentarios que surgen de cualquier tipo de situación que está en marcha, de cualquier iniciativa. Digo esto porque últimamente somos muy dados a, cada vez que se pone en marcha una iniciativa, ya estamos especulando en cuanto a esto, en cuanto a lo otro, y toda iniciativa lleva su recorrido y su proceso. En este caso estamos hablando de criterios de reparto, y los criterios de reparto establecen porcentajes, establecen tantos por cientos y establecen una serie de condiciones. Criterios de reparto que surgen desde Europa, algunos que están impuestos desde Europa y otros que le corresponden en este caso a la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo hasta que no exista, digamos que un criterio claro con respecto a cuáles son y cómo van a ser los repartos, yo creo que no deberíamos de llevarnos a ningún tipo de alarmas. Las cuestiones hay que verlas y estudiarlas. En cualquier caso, yo siempre soy de los que entiendo que si ha sido estudiado por parte de quien tiene que estudiarlo y esos criterios de reparto son justos, a eso debemos atenernos. Lo que sí sabemos en relación a la pregunta que te hacía es que, bueno, pues dentro de la política agraria común sí se aprobó o se intentó aprobar, que al final no se consiguió, que, bueno, pues la ayuda máxima per sectores no sobrepasara los 300.000 euros. Al final no es así, pero sí que está recogido que aquellos que tengan, perceptores que tengan una ayuda por encima de 150.000 euros, pues se le puso una degresión del 5%. Eso es lo que dice Europa con respecto a la PAC. Ya después habrá que negociar, como tú bien dices, a nivel POSEI, y eso pues llevará su trámite y su camino. No sabemos si eso se va a llegar o no se va a llegar. Pero eso ocurre también con políticas como el desarrollo rural, hay unos criterios de reparto. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste esto? A ver un poco pues si se puede extrapolar. Es que los criterios de reparto no surgen porque sí, son criterios que se toman en base a unas situaciones, a unos condicionantes, a unas características, y que esos criterios pues, pueden favorecer a unos porque están en unas condiciones más precarias. Ajá. Yo sí que le puedo decir un ejemplo claro
que corresponde a la negociación del antiguo periodo 2007-2013 del Programa de Desarrollo Rural. En Canarias teníamos la posibilidad de conceder ayudas hasta el 75%, financiar hasta el 75% con ayudas, cuando el resto de España era el 50%, por ser región ultraperiférica y por haber una serie de condicionantes de paro y otras características. Por lo tanto, son criterios que obedecen a razones fundamentadas, no son a libre albedrío, y por eso digo que nadie se debe de alarmar, son cuestiones que están más que justificadas. Le vuelvo a repetir, Canarias se le permitía un 75% y al resto de España el 50%. Por lo tanto, el criterio de reparto que se tome para el POSEI, aparte de que habrá que discutirlo y que habrá que plantearlo, estará reforzado por una base de datos y una serie de criterios que obedecen pues, al sentido común. Ernesto, nos vamos con el segundo pilar, que son las políticas de desarrollo rural, y en eso sí que está usted muy versado. Vamos a ver si usted nos los explica. Bueno, las políticas de desarrollo rural, como decíamos anteriormente, son las que comprenden el segundo pilar de la PAC, y estamos de enhorabuena porque han sufrido un incremento importante, superior al 3% para España. Esto implica que ese incremento pues, también va a repercutir en Canarias. ¿Por qué criterios han subido? Ha sido simplemente criterios de negociación, digamos, que a la hora de plantear las dificultades que tiene el medio rural en España, saberlo plantear, saberlo, digamos, que vender las necesidades de impulsar lo que es la calidad de vida en el medio rural, y teniendo en cuenta que aquí en Canarias, para centrarnos un poco en la agricultura de exportación, como puede ser el plátano, el tomate ya no tanto, pues bueno, dentro del POSEI se recogen unas ayudas fundamentales, pero todo lo que es el mercado interior, la agricultura de medianías, sus grandes posibilidades de financiarse son a través de este programa de desarrollo rural. Yo, para situar a los televidentes, decirles que contábamos con un programa de desarrollo rural 2007-2013 con una ficha financiera de 330 millones de euros. Esta ficha financiera, el 50% es aportación de Europa, y el 50% restante a partes iguales entre el Gobierno de España y la comunidad autónoma. Ha habido una serie de problemas, no solo en Canarias como consecuencia de la crisis, sino en todo el territorio nacional, que han imposibilitado, digamos, que ejecutar en su totalidad el programa 2007-2013, aunque esto todavía no se puede prever porque hay una norma que es la N+2 que te permite justificar los 2 años posteriores a que haya acabado el programa. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que se prevé, pero que, bueno, ahí el margen que queda ya para solventarlo es muy poco. Entonces, pues teníamos el temor de que, como si no habíamos agotado la ficha financiera, pues veríamos ahora para el nuevo periodo, pues mermada la misma, que no llegáramos a esa cantidad de dinero. Pues las negociaciones fueron muy bien y se llegó a un acuerdo por parte del Ministerio con Europa, tiene su ficha financiera, y de ese acuerdo en cuestiones económicas queda de la siguiente manera. Todas las comunidades autónomas van a mantener la misma ficha financiera, la misma que tuvieron en el periodo anterior, con lo cual eso ya es una muy buena noticia. Y aparte hay un incremento de 238 millones de euros que se va a crear un programa de desarrollo rural nacional. Programa de desarrollo rural nacional que va a permitir que una serie de cuestiones que no se puedan cumplir o que son deficitarias en los programas de desarrollo rural regionales, pues sean atendidos con este programa. Además tiene una peculiaridad y una particularidad muy especial. Cada comunidad autónoma se le asignaba su cuantía económica, y si no era capaz de ejecutar, pues se perdía. Ahora se ha posibilitado que digamos que tanto el programa de desarrollo rural nacional pueda asumir cuantías económicas si no se ejecutan de las comunidades autónomas como entre sí, pues para evitar que no se pierdan estos fondos. Por lo tanto, estamos ante un nuevo programa de desarrollo rural con una buena ficha financiera similar a la que tenía en un periodo, digamos, de bonanza económica, y que ahora pues es también otro de los aspectos que a través de la sectorial que tendrán estos días tendrán que establecer criterios de reparto, hablar de baremaciones y hablar de todas estas cuestiones que conllevan un programa. Este programa tendrán que ponerse a trabajar muy deprisa las comunidades autónomas para adaptarlo a un programa marco a nivel nacional y luego que Europa les dé el visto bueno. Quiero recordar, y así es porque yo estuve en toda la negociación del anterior programa y recordarán muchos agricultores,
que se fue atrasando este documento, como consecuencia de adaptarlo al programa nacional, que nos lo aprobara Europa, y en el 2007 no hubieron ayudas. Por lo tanto, lo que hicimos fue negociar en Bruselas, en varias reuniones que tuve oportunidad de estar allí, para que las que sacáramos en 2008 fueran con carácter retroactivo. Por parte del Ministerio se pretende que esto no suceda en esta ocasión, pero para eso se necesita que las comunidades autónomas pues, sean diligentes a la hora de elaborar sus programas. Son programas, como conocen, tienen 4 ejes fundamentales, se van a hacer las distintas aportaciones económicas a cada uno, los porcentajes de ayuda, pero ya hay un documento base y este será mucho más fácil. ¿Cuáles son los 4 ejes, Ernesto? Un poco para... Bueno, hay 4 ejes, hay uno fundamental que es el de los jóvenes agricultores, que es la inversión fundamental, así luego hay diferentes ejes, el cuarto, hay uno que es sobre todo para el tema de medioambientales y estas cuestiones, uno dedicado a inversiones de los municipios, que esas en su caso estaba autorizado por Europa que fueran al 100% y que venían muy bien, vamos a ver si somos capaces de regularlo. Todos esos ejes tienen una serie de medidas, que son muchas, que son las que habrá que revisar ahora, la comunidad autónoma así lo hará, con el sector, revisar aquellas que han funcionado, adaptarlas al... A veces era muy engorroso. Sí, más que nada el programa... La documentación y como... El problema que tiene para sacar adelante el programa es que son las partidas presupuestarias anuales y que se cierran. Entonces, si usted en enero aprueba los presupuestos, usted tiene que hacer una convocatoria pública. Esa convocatoria pública tiene que darle usted un periodo. Después que esa convocatoria, que son miles y miles de peticiones, desde ayudas de 200 euros hasta lo que no te puedas imaginar, hay que baremarlas y una vez estén baremadas, notificar si la aceptan o no, y de una vez acepten, ver los porcentajes de aplicación y notificarle que lo hagan. Esto se van los meses. Para ejecutar la obra tienen poco tiempo y una vez ejecutada hay que confirmar y certificar que está hecha, que tiene que ir la inspección de campo a verlo. Entonces lleva mucha tramitación para justificar que se ha hecho el gasto, porque así lo exige Europa, y eso requiere de estar con la tramitación perfectamente clara, los tiempos marcados, y desde luego, como siempre, pedirle a los agricultores pues, celeridad, que tengan previsión de lo que van a hacer, que tengan las personas que le van a ejecutar los diferentes trabajos ya, digamos que contratadas, porque todo va muy deprisa. Y ese es el mayor problema que tiene el programa. Yo siempre he planteado que deberían de ser ayudas a 2 años todas, porque si no es muy difícil de justificar y elaborar el programa. Sí se hace así con lo que son los temas de obras de regadío, que sí nos permitían que fuera 2 años, porque es la mayor la entidad. Y por supuesto que hay muchas ayudas que es muy fácil resolver. Si usted pide una ayuda para un tractor de labrar, pues evidentemente eso la tiene en el mercado, lo compra, lo justifica. Ahora, si su ayuda es para hacer una instalación de riego importante, pues evidentemente tendrá que contar con mayor periodo de tiempo, y a veces 2 o 3 meses no es suficiente. No por el tiempo en sí en ejecutar la obra, sino por la disponibilidad que tengas de quien venga a hacerlo. Pero todo esto... Y permisos, documentación y todo. Por eso siempre nosotros hicimos una campaña de información muy importante. O sea, lo que usted prevé hacer el año que viene, comience ya a planteárselo desde ahora, sacar la documentación, tener los permisos y tener las autorizaciones oportunas para cuando esté... Y esto no fue una labor de reuniones, muchas reuniones con el sector, y a través de sus propias organizaciones de productores se les iba informando. Y yo creo que hicimos un buen trabajo en aquel momento y ahí está de base y va a seguir siendo. Todo es cuestión de educación y adaptarnos a las circunstancias. Nos brindan un dinero y tenemos que ser capaces de estar a la altura de lo que nos exigen y cumplir con los plazos, porque si no luego hay penalizaciones. Penalizaciones que van en detrimento del sector porque es pérdida de recursos y pérdida de dinero. Yo te resumiría esto con que tenemos por delante unos años muy buenos para el desarrollo rural. Acabo de venir de Madrid y participé en la Comisión de Agricultura de Presupuestos, y hay algunos aspectos que tiene claro el ministro. Uno es los seguros agrarios y su mantención, los incendios forestales, y luego las políticas de desarrollo rural. Pasamos de 63 a 140 millones, un incremento importante para las políticas de desarrollo rural. Este dinero es en la aportación que tiene que hacer la Administración General del Estado a lo que es el Programa Rural Nacional. Por tanto, se está apostando fuerte por el desarrollo rural, por el segundo pilar, y eso va a ser una herramienta fundamental. Podríamos hablar que en las mismas líneas de cuantías económicas que se barajaban en el anterior periodo, del torno de los 50 millones anuales para pequeñas ayudas en el medio rural. 50 millones de euros es mucho dinero,
y si lo sabemos aplicar, pues va a ser un importante recurso pues, para que las medianías salgan adelante, para proyectos innovadores, para que los jóvenes agricultores se impliquen con ayudas importantes, y desde luego es una herramienta fundamental. El POSEI, el Programa de Desarrollo Rural, yo creo que son la base fundamental pues, para con criterios claros de qué es lo que queremos hacer con nuestro agro, pues poder despegar con una ayuda importante. Sobre todo los agricultores plataneros, también los agricultores de la piña del Hierro, pues tienen mucho que agradecerte últimamente porque has hecho unas gestiones con el Ministerio, sobre todo para bueno, pues poder obtener esos permisos para la utilización por un tiempo determinado de lo que son diversas materias fitosanitarias que era importante utilizarlas porque entonces no perdíamos la cosecha. Explícanos cómo se hace eso y en qué consiste. Sí, hablar de fitosanitarios es hablar de un enorme problema. Todos sabemos las plagas lo que están ocasionando y combatirlas a veces nos están limitando los recursos para ello. Limitaciones que vienen desde Europa. El estar en un club que nos propicia el POSEI, que nos propicia las economías de desarrollo rural, también nos pone una serie de condiciones. Entre ellas está pues, limitar esos productos para atacar nuestras plagas. Han surgido últimamente alguna serie de problemas, concretamente nombraba lo de la piña tropical en el Hierro, que había una serie de productos que no se podían aplicar. Amable del Corral se pone en contacto conmigo pues, para manifestarme por la inquietud que existía como consecuencia de que no podían aplicar estos productos y que iban a perder la cosecha. Y yo pues nada, simplemente hago hacer las averiguaciones. Primero hablé directamente con el ministro para plantearle el problema y luego mantuvimos una reunión con el director general de Sanidad Vegetal, Agustín Almanza, el cual pues comienza a estudiar la situación. Y si bien hay una serie de productos que están terminantemente prohibidos por Bruselas, hay otros que no se aplican porque no figura concretamente el nombre para que se puede aplicar. Entonces, pues fue una gestión rápida, como deberían de ser las gestiones para resolver el problema. Por parte del Ministerio, el director general hizo un expediente de excepcionalidad que permitía que estos 3 productos se aplicaran y se resolvió el problema. Pero se resolvió el problema y no nos vamos a engañar de una manera puntual y transitoria. Y las aspiraciones que tenemos es que este problema se resuelva pues mucho más fácil con un procedimiento abreviado para resolver estas situaciones. Ya está en marcha este procedimiento, se están pidiendo informes de sanidad del otro ministerio implicado en esta cuestión y esto va a permitir que con urgencia, con pocos días, pues podamos adaptar productos que necesitemos pues, para nuestros cultivos. ¿Esto qué va a significar? Pues muchos de los productos que no se podían aplicar ahora se puedan aplicar. Evidentemente yo no voy a decirle qué producto, ni qué no, ni cuántos van a ser, porque estamos todavía pero sí le puedo decir que eso es lo que se persigue, porque hay algunos que no se van a poder aplicar, porque están prohibidos terminantemente, pero hay otros que no se aplicaban, pues digamos que por un simple trámite burocrático que se hacía muy largo y que ahora vamos a abreviar. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia para la agricultura, porque sabemos que ese es un gran problema y que estamos trabajando en ello para facilitar de que por lo menos aquellos que están permitidos los podamos aplicar cuando sea necesario pues, para salvar nuestras cosechas. Espero que en breves fechas este problema esté resuelto y espero además, porque ya he pedido la autorización correspondiente al Ministerio y he hablado con el director general, porque hay interés por parte de asociaciones de productores de aquí de Canarias, de que se traslade el director general pues, para hablarnos de todo el proceso, todo el procedimiento y cómo va a estar la situación. Y esto esperamos hacerlo antes de finales de año, porque desde luego el director general Valentín Almanza tiene mucho mayor conocimiento y puede explicar claramente. A veces no es porque no se quiera, a veces es que estamos muy condicionados y lo que tenemos que tener es la suficiente habilidad de que esos impedimentos que tenemos, generalmente son burocráticos, los agilicemos y los hagamos mucho más sencillos para que el agricultor pueda beneficiarse de ellos. Pero ya digo, es un tema que está sobre la mesa, que nos preocupa, que hemos resuelto una situación transitoria, pero queremos que esto vaya más y que en breves fechas espero tener aquí en La Palma al director general ya con el nuevo, digamos que la nueva herramienta para poder aplicar estos temas y desde luego que no irá a solucionar toda esta problemática, pero haremos un avance importante y si se considera de esta reunión que tendremos que seguir trabajando
pues para mejorarlo pues estaremos a disposición de ello. Ernesto, terminamos esta entrevista con los presupuestos generales del Estado. El señor Montoro llevó, parece que, bueno, pues estas últimas campañas nos tiene acostumbrados a llevarla en un pen. Antes eran como 17 libros grandísimos y un furgón para llevarlo, pero ahora está muy condensado informáticamente. Pero eso no importa, lo que nos importa son los repartos y a ver cómo están las cosas. ¿Qué nos puedes contar? Sí, recientemente ha presentado el ministro los presupuestos para el 2014, pues ya se ha visto en los diferentes medios la repercusión que ha tenido y sobre todo focalizados en Canarias, que es lo que nos corresponde. Bueno, yo no te voy a decir que son unos presupuestos buenos para Canarias porque llevamos ya varios años que los presupuestos para Canarias están sufriendo recortes. Me gustaría recordar que el mayor recorte que se ha hecho fue del 2010 al 2011 con un 36%. A partir de ahí los presupuestos Rajoy han venido sufriendo una reducción, pero en torno al 4 y el 5%. Pero yo creo que dejemos de dejar esta controversia que tú más o cuando tú estabas o yo estoy. Yo creo que los presupuestos obedecen a la realidad del país, a una situación compleja que con el sacrificio de todos los españoles intentamos sacar adelante. Y estamos en momentos de que los partidos políticos, porque un presupuesto es criticable y es defendible, depende de lo que le interese a cada formación política. Y yo creo que ahí deberíamos de ser todos un poquito más rigurosos, saber que la situación económica de España sigue siendo difícil, aunque hay indicadores que nos hacen augurar que esto vamos saliendo de esta situación tan complicada, pero que esas políticas de austeridad, de recorte, de administración del gasto nos ha permitido que no seamos un país intervenido. Es muy duro. Ayer hablaba con un compañero eurodiputado, Carlos Iturgaiz, que se encuentra aquí en la isla de La Palma, de que había estado sus compañeros eurodiputados griegos van a un cajero y no pueden sacar más de 100 euros a la semana, aún teniendo tu disponibilidad en el banco. Pues de esas cosas y de que cualquier medicamento que aquí cuesta 2 euros, allí cuesta 8. Pues estas cosas son las que nos hemos librado por no estar intervenidos como consecuencia, digo, del sufrimiento de todos porque ha sido muy duro. Entonces, cuando hablamos de los presupuestos de este año, yo digo que son los presupuestos que necesita España para seguir saliendo. Y con respecto a Canarias, hay una reducción de un 5%, que nos sitúa como la octava comunidad autónoma dentro de las 17 en recorte, o sea, no somos la más que se le recorta, y que desde luego pues van a tener que ser presupuestos también de agudizar el ingenio y de saber sacar las cosas adelante. Ernesto, perdona que te corte, pero vamos a hacer una precisión. El gobierno de Canarias habla de que no son suficientes para sanidad, educación y gastos sociales, porque son los 3 pilares básicos y que se le ve muy difícil. ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que aquí es donde está, digamos que la gran mentira. Los 3, educación, sanidad, gastos sociales, en los presupuestos generales del 2014 recibe la misma cuantía del gobierno de Canarias, que es una cuantía que surge como consecuencia de los criterios de reparto que se establecieron hace 3 años y que se revisan cada 4 años. Y hace 3 años esos criterios de reparto, que ahora le parecen insuficientes o injustos para Canarias, fueron aprobados por el Partido Socialista y Coalición Canaria con el voto en contra del Partido Popular. Esos criterios de reparto se harán el próximo año y seguro que mejoraremos las condiciones para Canarias por parte del Partido Popular. Lo que se está intentando confundir a la opinión pública con eso. Otra cosa son las ayudas directas de Estado, donde están los convenios de carreteras, el convenio de obras hidráulicas y donde están todos los temas de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, subvenciones a residentes canarios, que en eso sí que hay una minoración de un 5%. Existe una minoración como consecuencia de los ajustes que tenemos que hacer para cumplir con los compromisos. Por lo tanto, en el caso de residentes sí se mantiene el 50%. Incluso se incrementa la partida que había para esto en 8 millones de euros, en puertos y aeropuertos también hay un incremento importante y bueno, y hay una reducción, pero tenemos que tener en cuenta obras tan importantes como el Frente Marítimo en Santa Cruz de la Palma, pues no están en los presupuestos de este año porque ya se han dotado de partida y se han ejecutado. O sea, estamos hablando de necesidades para Canarias en inversión directa, no en estas que son sanidad y educación, que vienen por el criterio de reparto, que siguen atendiendo las necesidades de Canarias. Seguimos viajando con el 50%, seguimos manteniendo todas las obras en puerto y aeropuerto con un incremento importante del puerto de Granadilla, se mantiene el convenio de carreteras
en 54 millones de euros, el mismo que había, no se ha podido incrementar porque no se ha podido. Lo que pasa es que a veces también queremos sacar las cosas. Tenemos que salir ya del panorama este de presupuestos 2011, 2010. Esos presupuestos era otra situación económica del país y no podemos jugar a esas comparativas. Es inviable un convenio de carreteras de 200 y algo millones para Canarias, porque se llevaría en primer lugar, yo creo que toda la partida presupuestaria del Ministerio de Fomento. Y otras cuestiones que también se deben de saber, esos 220 algo millones que habían para carreteras, solo éramos capaces de ejecutar un 40%, o sea, 80%. Y no estoy haciendo con esto ninguna reproche, porque yo también he estado en la administración y hay obras, sobre todo cuando estamos hablando de carreteras, que no se ejecutan simplemente porque hay que pararla, porque apareció una plantita, por cualquier impedimento. No estoy hablando de mala gestión, sino que a veces no se pueden ejecutar. Entonces, lo que tenemos que hacer es conscientes de los recursos que tenemos, de los que hay, e intentar gestionarlos como es preciso, con rigor y con austeridad y con menos hacer más. Yo tengo un planteamiento claro. Ahora se nos critica a los diputados canarios, que si no defendemos los intereses de Canarias, los presupuestos, que si, bueno, toda esa historia, que cada uno es libre de decir lo que le parezca. Pero esa no es la realidad. Nosotros defendemos los intereses de España, porque entendemos que si España está bien, Canarias estará bien. Y estas políticas nacionalistas y insularistas y regionalistas no nos van a llevar a nada, porque bien que nos acordamos de España cuando no nos viene la subvención, o bien que nos acordamos de Europa cuando nos viene la subvención, ¿qué sería de nosotros si Europa no estuviera fuerte y si España no estuviera fuerte? Pregunto. Por lo tanto, mi tarea ahora, como diputado nacional, es apoyar al gobierno de Mariano Rajoy, que entiendo que está haciendo una política económica muy dura, muy difícil, que los presupuestos no vienen siendo buenos, reiteradas ocasiones, pero no solo para Canarias, para toda España, con el único objetivo de sacar a este país de la situación en la que se encuentra. Y los datos pues, nos están diciendo que estamos saliendo de ella y que va a ser así. A nivel de macroeconomía ya se está saliendo y se ha salido, y yo también soy de los que digo que hasta que no hagamos que fluya el crédito para los pequeños no hemos hecho nada, y hasta que no logremos que el paro baje no hemos hecho nada. Pero como todo en la vida, primero hay que hacer una cosa y luego hay que hacer la otra. Y cuanto más hundido está usted, más le cuesta sacar la cabeza fuera del agua. Por lo tanto, creo que estamos en el camino adecuado. Estos presupuestos son los que se puede permitir este país para no descuidar nada y seguir dando las políticas sociales necesarias para salir adelante, y que nos haga fuerte y que nos haga pagar la deuda y que nos haga otra vez ser un país que ofrezca confianza a quien quiera invertir o a quien quiera salir adelante. Por lo tanto, los presupuestos son los que son, no son tan malos como se dicen, y desde luego habrá que trabajar con ellos. De todas maneras, y termino, hay una cosa muy importante. El documento de presupuestos está ahí, hay partidas que están nominadas, hay otras que están abiertas en las que los diputados intentaremos ir sacando cosas para resolver problemas, digamos, de carácter municipal aquí. En esa tarea estoy, pero los presupuestos no es solo lo que se pone en el papel, luego hay que ejecutarlos. Y yo creo que a veces miramos la ejecución de muchas partidas que estaban ahí dispuestas y que no se han sido capaces de ejecutar, y nos tiraríamos de los pelos, ¿eh? O sea, está el presupuesto, ahora parece poco, pero ese poco a veces ni se ejecuta. Pues Néstor, gracias por este ratito que has estado con nosotros, a seguir trabajando y a seguir preocupado, sobre todo por las políticas del sector primario, que sé que te gustan, sé que las defiendes y sé que las vives como el primero de nosotros. Es un placer, además es un honor, porque uno tiene, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, amigos, tiene personas que lo están pasando mal, por las que uno tiene pues, mucho afecto. Aquí nos conocemos casi todos, y eso me obliga a intentar pues, dar lo mejor que pueda en resolver las cuestiones. Y en ese sentido me gustaría mandar un mensaje de optimismo. Estamos en épocas en que el pesimismo es el que tiene, digamos que el predominio, y yo creo que me gustaría eso, enviar un mensaje de optimismo. Vamos a salir de esta, vamos a salir reforzados. Y con respecto al sector primario, yo creo que tenemos ahora mismo unas buenas herramientas en las manos, se ha negociado bien, tenemos una PAC que nos ha beneficiado, tenemos un POSEI que se mantiene, tenemos unas ayudas al desarrollo rural que tendremos que saber gestionar bien, y esto pues me hace sentirme contento, porque sé que mi gente va a disfrutar de estas cosas, pero desde luego sé que faltan muchas cosas por hacer, y en eso vamos a estar.
y por eso pues me brindo a lo que quieran, preguntarme, llamarme, consultarme, cualquier alcalde, cualquier vecino, siempre estaré ahí porque la naturaleza es sabia, 2 orejas para oír mucho y una boca para hablar poquito.